Hola, ¿qué tal a todos? Soy el doctor Raúl Mora. El día de hoy vamos a hacer una revisión de caso y pues un caso planeado con ONICEF. Vamos a platicar sobre cómo lo planeamos y por qué lo planeamos de esta manera. Vamos a hablar un poquito sobre la biomecánica que aplicamos, proclinaciones, rotaciones, ataches, etcétera, ¿verdad? Vamos a dar todos los detalles de por qué planeamos el caso así. Quiero recordar que pueden mandarnos sus casos a través de nuestro portal. Simplemente pues les mandamos una invitación, nos mandan su correo y les mandamos una invitación. Puedes recibir el caso y poder tener la visualización, todos los archivos del caso, como por ejemplo las distancias entre diente y diente, las tienes en PDF con el nombre del paciente, la tabla de movimientos totales, aquí la puedes tener también, dónde vas a realizar el IPR y en qué step uno, ¿verdad? La tabla de movimientos, tus fotos, puedes descargar también la tabla de movimientos y la comunicación con el doctor, ¿verdad? Entonces, que es muy importante entre si el doctor te pide algún cambio, corrige la midline o la línea media, y te mandamos el link del caso para que también tú lo puedas abrir en cualquiera de tus navegadores, por ejemplo, desde tu teléfono. Si tú solo le das copias y pegas, pues puedes tener tu link directamente acá, ¿verdad? Tu diseño directamente acá, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre este pequeño caso el día de hoy. Quiero mostrarles primero qué es lo que tenemos. En el arco inferior tenemos un apiñamiento moderado, casi severo, se podría decir, con un torque negativo de las coronas en el área posterior y pues también en el área anterior, ¿verdad? Necesidad de nivelar la curva de SPI. Vamos a hablar de todos los problemas. Necesidad de nivelar la curva de SPI y bueno, ¿verdad? Requiere una buena expansión relativa en este caso, ya que las coronas están retroclinadas, igual en el arco superior, ¿verdad? Si logran observar, pues tenemos, el apiñamiento no es tan grave acá, pero pues sí ocupamos esa proclinación de las coronas posteriores o un torque positivo de la corona, ¿verdad? Como pueden ver. Y bueno, vamos a hablar primero del arco inferior. Yo siempre comienzo a planear con el arco inferior, ¿verdad? Siempre el arco inferior es el que con el que inicio y luego lo tomo de referencia para poder planear el arco superior. Entonces, acá podemos observar los movimientos que realizamos, que básicamente es una proclinación meramente de la corona, si se fijan, cómo está la inclinación y nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Proclinar nuestras coronas, ¿verdad? Esto lo logramos moviendo el centro de resistencia en el diseño, en el staging, y luego una extrusión de la parte posterior, a como logramos ver, extrusión de la parte posterior. Y vamos a darle play en cámara lenta, proclinación de la parte posterior, extrusión una vez que proclinamos o en el caso que expandamos, ¿verdad? Si tenemos que expandir y bueno, recordemos que al expandir tenemos que aplicar buccal root torque, pero ya sea expansión o proclinación, es bueno separar la extrusión al final para que podamos tener un movimiento más predecible, ¿verdad? Entonces, proclinamos, derrotamos mientras estamos proclinando. Si ocupamos cambiar el atache en otra posición, pues a veces tenemos que girarlo para que se rote, ¿verdad? También y se procline. Si tuviéramos que expandir, pues aquí expandiríamos en masa y agregaríamos buccal root torque. Igual tendríamos que colocar este atache. Estos ataches son para extrusión más que nada, porque para proclinar el alineador no necesita ataches, ¿verdad? Igual acá en esta parte decidí utilizar ataches rectangulares porque hacemos más expansión, que más que todo expansión. Sí hay cierta proclinación, pero también hay una combinación entre expansión y proclinación. Y hay menos extrusión que el otro lado. Extruimos más el 6 y el 5, el 4 no mucho. Y también procuramos realizar una proclinación de la parte anterior lo más que podamos. Pueden observar acá, vamos a quitar la encía porque yo siempre trabajo sin la encía. Observen cómo proclinamos el sector anterior. ¿Por qué tenemos que proclinar suficiente? Primero, porque los dientes no son rectos, los dientes tienen cierta angulación, cierto torque, ¿verdad? Los dientes anteriores. Entonces, la proclinación nos va a ayudar a realizar una intrusión relativa. Mientras más proclinamos, vamos a evitar la intrusión pura, que sabemos que con alineadores es complicada, ¿verdad? El alineador no tiene suficiente anclaje o fuerza para hacer una intrusión. El hueso acá, el mentón es muy duro y es un movimiento no biológico. Entonces tenemos que proclinar suficiente para buscar esa intrusión relativa. Fíjense cómo pasa el borde incisal de los anteriores
casi que solo con intrusión de este punto, ¿verdad? Con proclinación. Ahí todo eso es proclinación. Tenemos básicamente un buen milímetro de intrusión relativa, ¿verdad? Y pues sabemos que la nivelación de la curva de Pi se va a dar más con la extrusión posterior, ¿verdad? Sí se intruyen los caninos, como pueden ver, pero son prácticamente los únicos dientes anteriores que se intruyen con intrusión pura, ¿verdad? La otra clave para que todo esto suceda son los bite ramps. Si nosotros no colocamos una superficie para que desocluya, y esta tiene que traslapar en el diente inferior, si se fijan, tiene que traslapar para que haya un contacto, si no, no va a contactar. Esto es muy importante que lo sepan. Tiene que haber un traslape entre ambos incisivos, entre ambas piezas. eh, Así, y la superficie plana para que el borde incisal del canino pegue y abra la mordida. Si nosotros no logramos abrir la mordida a través de los bite ramps, nada de lo que estamos planeando aquí va a suceder. Probablemente ni la proclinación se dé bien por los contactos oclusales que van a suceder. Tenemos que desocluir la parte posterior para que podamos proclinar sin interferencias y luego extruir sin interferencias. Al tener la mordida abierta, estos movimientos se van a poder dar y vamos a reposicionar la mandíbula. Esto nos va a abrir la mordida. Entonces, no es de que logramos una nivelación de la curva de Spee con intrusión anterior. Esto es un error. Tenemos que hacer una combinación de la expansión o proclinación posterior, en este caso proclinación, utilizando extrusión posterior y proclinación anterior con los bite ramps. Si nosotros no utilizamos los bite ramps, nada de esto va a pasar, ¿verdad? Obviamente colocamos ataches dependiendo de los movimientos, si hay rotaciones, si solo hay expansión, pues dependiendo del movimiento, ¿verdad? Y en la parte superior pues, hacemos algo similar, pero sin extrusión o intrusión de la parte posterior, simplemente expandiendo o proclinando, dándole torque a las coronas, ¿verdad? Colocando ataches de rotación más que nada, porque es la rotación la que necesita el atache acá, no la proclinación. Nuestros diagrams acá y el staging en la parte anterior, igual que tiene que ser una proclinación inicial de las coronas junto con una rotación. Esto nos va a ayudar a hacer el movimiento en hinge, que es muchísimo más predecible para el alineador, ¿verdad? Si se fijan, proclinamos y derrotamos al mismo tiempo y luego retraemos. ¿Por qué este movimiento de vaivén? Porque la proclinación genera espacios. Eso nos ayuda a derrotar los dientes. Entonces, al tenerlos derrotados, nosotros los tenemos que retraer, ¿verdad? Para cerrar los espacios producidos por la proclinación. Entonces, así es como hemos resuelto este caso. Agregamos estos ataches más que todo para rotación. Si se fijan, casi siempre en todos mis casos, otra cosa que les quería enseñar más que todo en la parte inferior es el staging que hago en los dientes anteriores. Yo no muevo todos los dientes al mismo tiempo. Yo voy creando espacios porque sabemos, si se fijan, hasta este punto no he movido ningún diente anterior. Solo estoy creando espacios para luego comenzar una secuencia de movimientos. Saco los caninos, ¿verdad? Los proclino y los derroto. Y fíjense en la parte anterior. En la parte anterior voy movimientos secuenciales, voy sacándolos por partes, voy proclinando, creando espacio, derrotando y luego retraigo una vez que todos están alineados. ¿Ok? Es muy importante que abramos espacio antes de mover un diente, antes de derrotarlo. Si no, no va a pasar absolutamente nada, el movimiento no se va a dar y vas a tener tracking issues, el paciente insatisfecho y pues muchos otros problemas. Nosotros tenemos un equipo de planning entrenados por mí. Si quieren enviar los casos, los pueden enviar directamente a nuestro portal donde van a tener comunicación directa con el técnico. Los casos son revisados por un equipo clínico. Tenemos un equipo de doctores también que revisan los casos, incluyéndome a mí. Yo soy el jefe del equipo clínico, ¿verdad? Todos los casos se van con revisiones, a menos que sean casos sencillos. Comenzamos desde 70 euros. El volumen, dependiendo del volumen, pues el precio puede variar. Es una colaboración que tenemos junto con High Dynamic, donde yo soy el jefe de planning, ¿verdad? Entonces ya saben, muchachos, si necesitan enviar sus casos, pues estamos para servirles y pues nos vemos otro día con otro case review. Tal vez el día de mañana podemos hacer otro. Y pues les deseo un excelente día. También si quieren aprender a diseñar, ¿verdad? Tenemos nuestra propia plataforma web de Predict Smile, donde nosotros podemos, yo te puedo enseñar, puedes tener sesiones conmigo directamente, en vivo, online. También podemos viajar. Esto obviamente pues depende, ¿verdad? Pero las sesiones pueden ser en línea. Si deseas tener
entrenamiento de cómo diseñar, porque una cosa es muy importante que sepan, una cosa es saber de biomecánica y otra cosa es saber diseñar. Utilizar un software de alineadores no es fácil. No es fácil utilizar un software de alineadores, requiere mucha práctica y realizar este tipo de staging es muy complicado y requiere mucho tiempo sobre todo. Entonces, cualquier cosa que necesiten, estamos para servirle y pues les deseo un excelente